Muchas gracias, profesor Coller. Muchas gracias, profesor Lizcano, profesor López. Creo que sus aportaciones han sido extraordinariamente interesantes, como lo han sido las aportaciones también del resto de los intervinientes. Bien, antes de pasar a lo que serían definitivamente las conclusiones de la reunión de hoy, sí me van a permitir que les refresque, les recuerde algunas de las conclusiones meramente, digamos, estadísticas del resultado del recuento de las respuestas de los distintos parlamentos al cuestionario que se les envió, porque no es coincidencia, yo creo que tiene mucho sentido, que hay una cierta coincidencia, un grado apreciable de coincidencia entre lo que nos dicen las cifras de las respuestas de ese cuestionario y las aportaciones que ha habido en las distintas intervenciones, ¿no? Si distinguimos efectivamente en la e-democracia 4 fases, la primera, la información, respecto a la información, que probablemente sea donde efectivamente, como decía el profesor López hace un momento, la mayor parte de nuestras asambleas parlamentarias tenemos un nivel, digamos, suficiente de información a través de la página web, a través de los medios de las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay algunos aspectos que la respuesta del cuestionario me sugieren la posibilidad de que podamos ir algo más allá. Por ejemplo, la de incluir enlaces en las páginas web que permitan acceder a la transcripción de las intervenciones de los diputados, de las diputadas, tanto en los plenos como en las comisiones de cada Parlamento, que lo hay en muchos, pero que todavía hay bastantes parlamentos donde no existe, porque eso permite singularizar la relación del ciudadano, del elector, con el representante, saber qué es lo que ha dicho, en qué sentido ha intervenido en un debate, en una discusión parlamentaria, y también qué es lo que ha votado, lógicamente, ¿no? Y luego, también en relación a ese nivel de información, probablemente sea también bueno que en la mayor parte de nuestras asambleas legislativas se haya acceso directo a la información de la agenda del diputado o diputada en su circunscripción. Es decir, la mayor parte de nuestras páginas web recogen información sobre la actividad en el Parlamento y no tanto de la actividad en la circunscripción. En nuestro caso, por ejemplo, en España, la circunscripción es la provincia. Bueno, el diputado de Extremadura está en Mérida, en el Parlamento, X días al mes, cuando tiene pleno, cuando tiene comisión, pero el resto del tiempo está trabajando en su provincia, visitando municipios, reuniéndose con colectivos sociales, reuniéndose con expertos. Toda esa información de esa agenda del diputado o de la diputada que no está en el Parlamento me parece que sería muy útil. También en la actividad parlamentaria, pero no estrictamente institucional. Me explico. Aquí tenemos plenos del Parlamento. Hoy, por ejemplo, no hay pleno, hay comisiones. Pero a la vez que hay comisiones, muchos de los diputados y diputadas, mientras se celebra un debate de una cuestión en la comisión que no les afecta, están manteniendo reuniones en su despacho con colectivos, con personas, exactamente igual que pueden hacer en su circunscripción. Toda esa agenda yo creo que sería bueno que pudiera accederse a ella en relación con el primer apartado de información. En relación con la fase segunda, digamos, de consulta, parece claro que del estudio de las respuestas de las distintas asambleas al cuestionario hay dos cuestiones sobre las que nos parece que se podría continuar avanzando, aunque hay bastantes parlamentos ya que lo hacen. Uno es la creación de un espacio web para las preguntas ciudadanas. Es decir, el ciudadano que plantea una cuestión, una pregunta
respecto a una materia, naturalmente, del ámbito del trabajo del Parlamento, que pueda acceder directamente a través de la página web y que las preguntas que los ciudadanos formulan en la página web aparezcan en la página con acceso libre para cualquiera, ¿no? Y, en segundo lugar, y es una experiencia que algunos parlamentos españoles tenemos ya, pero todavía son pocos, la posibilidad de que en el Pleno, en las sesiones plenarias, se puedan introducir preguntas que son de iniciativa de los ciudadanos. Preguntas de iniciativa de los ciudadanos, preguntas dirigidas al Gobierno, que tienen que tener la aceptación por parte de un diputado, una diputada o de un grupo parlamentario para que se puedan tramitar, pero que se puedan tramitar en las sesiones plenarias y que haya una reserva, digamos, de preguntas de esa naturaleza, de iniciativa ciudadana en los distintos parlamentos. En la tercera fase, la de participación o deliberación, por utilizar la terminología del profesor López, quizá ahí es donde yo creo que tenemos más terreno por avanzar todavía. En todo caso, sugiero, las experiencias que figuran en algunas de las respuestas me parece que son muy interesantes. La realización de foros online, de videoconferencias de diputados o diputadas con la ciudadanía, bien sean fomentadas por los diputados o bien sean solicitadas por los ciudadanos, y la posibilidad de aportar los ciudadanos propuestas respecto a la legislación que se está elaborando. Es bastante frecuente ya que haya representación de intereses sociales a través de organizaciones de distinto tipo, económicas, empresariales, sindicales, organizaciones civiles, en la tramitación de los proyectos legislativos. En muchos parlamentos de la CALRE existe ya esa presencia. Comparecen los sindicatos, los empresarios, las organizaciones de profesores, cuando se trata de un tema de educación, de padres de alumnos o de usuarios del sistema sanitario, etcétera. Pero la posibilidad de que puedan hacer aportaciones respecto a las leyes, no solamente las organizaciones, sino los ciudadanos a título individual, naturalmente con todas las garantías de identificación, etcétera, que no significan sino abrir un cauce de participación también en materia legislativa a los ciudadanos directamente, que naturalmente deberían de tener luego el respaldo de un diputado o una diputada para que esa propuesta legislativa se pueda debatir siquiera, ¿no? Pero es una puerta más de participación. Y, por último, en relación a los mecanismos de la cuarta fase del voto, sin duda ahí los avances son posibles siempre que no se sobrepasa un límite, ¿no?, que yo creo que es, digamos, el límite de que la capacidad de voto, la capacidad de decisión, finalmente, salvo que alguien estuviera defendiendo un cambio de modelo de democracia representativa, cosa que no es el caso, sería reservado al representante. El único que tiene la legitimidad para decidir a través del voto es quien ha recibido el mandato popular y, por lo tanto, es el diputado o la diputada quien tiene la última palabra. Pero, sin duda, en lo que son todas las propuestas que aparecen de las experiencias de distintos parlamentos y de las respuestas que han dado, yo creo que se puede concluir que hay elementos suficientes y experiencias suficientes como para que pudiéramos avanzar, quizá en relación a algo que el profesor Coller antes anunciaba como la posibilidad de establecer un código de buenas prácticas, digamos, en la CALRE. Bueno, pues seguramente quizá el paso que podríamos, lo digo solo como una sugerencia que podemos discutir y debatir y ponernos de acuerdo antes de la presentación final de las conclusiones a la Asamblea de octubre, pues sería la posibilidad de establecer como buena práctica en el conjunto de la conferencia la elaboración de algunos de los criterios, de los principios que
se han ido recogiendo a partir de las sugerencias de las distintas asambleas y de las intervenciones que estamos teniendo aquí. Esas eran un poco las reflexiones respecto al documento de la respuesta de los distintos parlamentos. Si me permiten, yo plantearía ahora lo que pudieran ser algunos enunciados de conclusiones provisionales de la sesión, pero previamente me van a permitir que yo establezca lo que desde mi punto de vista son algunos principios en los que yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo y que me parece que enmarcan perfectamente qué es lo que pretendemos, porque son ideas que han estado todo el tiempo, de alguna manera, sobrevolando las distintas intervenciones. La primera idea es justamente la que les acabo de enunciar. Todos somos defensores de un sistema de democracia representativa, de democracia parlamentaria, en el que seguimos creyendo y en el que seguimos pensando que es el sistema, digamos, válido para nuestras respectivas colectividades, nuestras respectivas sociedades. Eso me parece que es algo incuestionable. Por lo tanto, la e-democracia no se puede entender sino como un instrumento más al servicio de la democracia representativa para la mejora de la democracia representativa, pero en ningún caso, como ha sido puesto de manifiesto en algunas intervenciones, especialmente por la presidenta Dupuy, en ningún caso para sustituir a la democracia representativa. La e-democracia no es una forma de lo que pudiéramos llamar democracia directa o algo por el estilo, sino que es un instrumento, tal como lo concebimos, es un instrumento al servicio de la democracia representativa. Esa sería la segunda reflexión. A partir de ahí, yo creo que nos encontramos con que el problema general de la aplicación, de la implementación de la e-democracia radica en que se están abriendo cauces de participación, se está proporcionando más transparencia y, por lo tanto, más información, y eso hay que tener el instrumento para poder medir la eficacia y la efectividad de esos cauces que se abren. Quiero decir, hay experiencias en distintos parlamentos de iniciativas, de medidas para más participación, para más transparencia. ¿En qué medida somos capaces de evaluar, de medir si esas medidas que se han puesto en práctica producen una mejora de la confianza de los ciudadanos en la institución, producen una mejora del nivel de participación de los ciudadanos a través de esos nuevos cauces en la participación? Porque, me parece algo elemental. No podemos continuar aplicando medidas sin saber si las medidas que ya venimos aplicando dan algún resultado o se pueden mejorar o se tienen que corregir, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que existen bastantes iniciativas de las que se han puesto sobre la mesa, de las que han contestado en la encuesta los distintos parlamentos, que podemos intentar aplicar, pero siempre teniendo claro que son medidas que tienen que asegurar un principio elemental que tiene que ver con la información y con la transparencia. Ha insistido el profesor López antes y el profesor Lisca nos decía prácticamente sin transparencia no hay democracia, y la transparencia es, además, produce a más democracia, a más transparencia, pero también a más transparencia, más democracia. Eso es cierto, pero lo que está claro es que si no hay suficiente información, y la información la proporciona la transparencia, no hay el suficiente equilibrio, la suficiente simetría entre el representante y el representado. Es decir, que para que puedan tener valor los cauces de participación en la fase de consulta y en la fase de deliberación
que podamos abrir, es imprescindible que haya un nivel, un umbral mínimo suficiente de información para los ciudadanos para que estén, no diré que en igualdad de condiciones que los representantes, pero al menos para que alcancen un nivel suficiente de información a la hora de manifestar su posición, porque si no, corremos el peligro de caer en la e-democracia entendida como la democracia de lo ocurrente, de la ocurrencia, de la instantaneidad, de la respuesta que se hace cómodamente desde el ordenador en casa. Ah, pues a este le voy a contestar. Me parece que eso le quita. Si abrimos un cauce real de participación, tenemos que procurar que la participación tenga las garantías lo más parecidas posible a las garantías que tiene la participación en la propia Asamblea Legislativa, ¿no? Que se supone que los diputados y diputadas tienen un nivel de información y, si no lo tienen, lo obtienen a través de la colaboración de expertos, del asesoramiento jurídico, de los servicios del Parlamento o de expertos externos que colaboran con el Parlamento. Tiene que haber, repito, una cierta simetría como garantía de que luego los cauces en fase de consulta y de deliberación sean suficientemente efectivos. Y, por último, junto a eso, a mi modo de ver, las experiencias en la fase de deliberación, que sin duda pueden ser, tienen que garantizarnos que no solo demos entrada en el Parlamento a las aportaciones, a las propuestas, a las opiniones de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino que tenemos que hacer también que el Parlamento esté más presente en las iniciativas y en las actividades de los ciudadanos. Porque además eso es lo que probablemente, como hipótesis de trabajo, repercuta en una mejora de la propia implicación de los ciudadanos en la actividad parlamentaria. Yo les pongo el ejemplo que tenemos en nuestro Parlamento. En nuestro Parlamento, en diciembre del año 2011, se aprobó una ley, se aprobó una reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular. La reforma consistió básicamente en dos asuntos. Nuestra ley recogía la posibilidad de la iniciativa legislativa popular en determinadas materias, excluyendo la materia presupuestaria, excluyendo la materia relativa a la hacienda pública, a fiscalidad, etcétera. El resto de materias se podían abordar en una iniciativa legislativa popular y el requisito era alcanzar 100.000 firmas. Piensen, Andalucía tiene algo más de 8 millones de habitantes, 100.000 firmas, para que esa iniciativa legislativa popular se pudiera tramitar. La ley modificó el número de firmas, lo bajó a 40.000 y además introdujo una modificación que luego afectó al reglamento del Parlamento, consistente en que si se obtenían las 40.000 firmas, la iniciativa en cuestión, la iniciativa legislativa popular en cuestión, tendría derecho a que una persona, en representación de sus promotores, pudiera comparecer ante el Pleno de la Cámara para defender su iniciativa legislativa popular y, si ésta era tomada en consideración por el Pleno, esa persona u otra, en representación de los promotores, podría intervenir en la fase de ponencia y en la fase de comisión de la elaboración del proyecto de ley. Eso se aprobó y por eso se llama escaño 110. El Parlamento andaluz tiene 109 diputados o diputadas, el 110 era ese escaño, digamos, popular. Bien, ha pasado año y medio desde que se aprobó la iniciativa. En estos momentos hay una sola iniciativa legislativa popular aquí en Andalucía que se esté tramitando, están recogiendo firmas, todavía no han alcanzado el número de 40.000. Han tenido que pedir prórroga, la ley contempla un periodo de prórroga para poderlas conseguir. En ese periodo de prórroga están ya, ojalá lo consigan, pero ¿qué conclusión sacamos de eso? La conclusión es que no solo hay que abrir el cauce, sino que también el cauce está abierto, la ley ha cambiado, el reglamento del Parlamento ha cambiado, se admite la firma electrónica, etcétera, pero esa demanda
de participación, ahora hay que motivarla, hay que incentivarla, porque si no, probablemente lo que hemos abierto es un cauce que, por algún motivo, viene concebido desde el Parlamento, pero no responde a lo que desde la ciudadanía se quiere como instrumento de participación, porque de otra manera la ciudadanía la estaría utilizando. Luego, es importante desde mi punto de vista, les dije que con eso concluía, que al menos nosotros lo estamos estudiando, estamos trabajando en eso, la posibilidad de establecer alguna estrategia sistemática, sostenida en el tiempo, permanente, de puesta en marcha de una plataforma de difusión, de publicitación, de publicidad de los cauces de participación, de los instrumentos de participación y de consulta y de deliberación que tiene este Parlamento, para que sea masivamente conocida por la ciudadanía, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios convencionales de comunicación, pero también a través de los instrumentos de las redes sociales, de la página web, de los centros de nuevas tecnologías. En Andalucía hay una red, piensen que tenemos 770 municipios y hay 800 centros de intercambio de Internet públicos, donde acceden gratuitamente los ciudadanos. A través de toda esa red, poner en marcha, como digo, una estrategia masiva y sistemática de difusión, de incentivación a la utilización de los cauces de participación, porque, repito, la experiencia hasta ahora es que los cauces, las puertas se abren, pero los ciudadanos, bueno, pues no traspasan el umbral de la puerta, ¿no?, de alguna manera. Con eso yo me detengo, para que, si hay más aportaciones o más sugerencias a la luz de las últimas intervenciones, se puedan producir antes de que terminemos la sesión de trabajo, por supuesto agradeciendo de nuevo a los tres expertos sus intervenciones. De manera que, si alguien quiere tomar la palabra nuevamente, este es el momento. À peu près une demi-heure. Sí, presidente de Asturias, Pedro Sanjurjo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Reiterar el agradecimiento al Parlamento de Andalucía por esta invitación y esta sesión tan interesante de trabajo. Sin duda, el conocimiento de las estrategias de información por parte de los responsables políticos es muy importante. No siempre es suficientemente abordada desde el punto de vista de la prioridad política. No es, por lo general, en nuestra agenda no está, digamos, definir estrategias de comunicación y de relación social en el orden de prioridades. Y nuestra agenda política mediatiza mucho poder establecer líneas de trabajo en una perspectiva de medio y largo plazo. Y en estos momentos estamos asistiendo a una censura social de la función de representación política. Ese es un hecho. Y tal como he conocido por las distintas intervenciones, no es un fenómeno español, es un fenómeno europeo y que pone en cuestión nuestro modelo de representación política. Básicamente, los parlamentos cumplimos dos funciones, la función legislativa y la acción de control de los gobiernos. Y no siempre es fácil instrumentar mecanismos de participación ciudadana para atender estas dos funciones, que son bien distintas, y a veces se pueden confundir también las tareas de un Parlamento. Acaba de explicar el presidente del Parlamento andaluz la dificultad de instrumentar mecanismos de participación en la iniciativa legislativa popular. Existen procedimientos abiertos. En nuestro caso, nuestro reglamento permite la participación de colectivos, y no solamente de colectivos, sino de instituciones que intervienen o son sujetos de la norma que se tramita,
caso de los ayuntamientos o otras entidades, en los procedimientos legislativos. Esas fórmulas son fórmulas ya estudiadas y ya, digamos, testadas y que han dado resultado. De modo que hay mecanismos efectivos ya de participación de los ciudadanos a través de las asociaciones o entidades representativas en los trámites parlamentarios. Tal vez lo que se está planteando ahora es un mecanismo de participación individual del ciudadano, a título individual, en la labor parlamentaria. Y ahí es donde es mucho más fácil encajar esa función en la tarea del control de la acción política del Gobierno y más difícil hacerlo en el ámbito del trabajo legislativo, por la propia naturaleza de las dos funciones que desarrollamos en el Parlamento. Por lo tanto, mecanismos de cercanía que permitan a los ciudadanos conocer lo que las distintas administraciones tienen previsto hacer o cómo van a responder a sus problemas, yo creo que es relativamente sencillo instrumentar mecanismos para que esas preguntas o esos elementos de interpelación puedan llegar a los foros parlamentarios. Yo en eso creo que es relativamente sencillo. Si bien en el otro campo tengo mis reservas de que la iniciativa legislativa popular sea la panacea o sea la solución para canalizar, digamos, las inquietudes, cuando no la censura que socialmente se está realizando en los poderes públicos. Y, desde luego, sí coincido con el señor Ruiz Cano en cuanto a la conveniencia de establecer informes que nos permitan situar grados de cumplimiento de esos objetivos de transparencia. Antes, en el informe al que se refería sobre la transparencia de los ayuntamientos de España, decir que los 3 ayuntamientos más poblados de nuestra comunidad autónoma de Asturias están, digamos, en el top de los niveles de transparencia y de, digamos, de conocimiento de su actividad. Aparecían los ayuntamientos de Gijón y Oviedo entre los mejor situados e inmediatamente después está el Ayuntamiento de Avilés, creo recordar, lo cual es un indicador de que la competencia en los niveles de transparencia es un acicate para mejorar en nuestra relación con la sociedad. Y, por lo tanto, celebro que esta vía también se pueda trasladar al ámbito de los parlamentos autonómicos, porque nos obligaría a todos a mejorar nuestra capacidad de relación social. Simplemente con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? Bien, entonces, si me permiten, antes de que la presidenta Dupuy cierre esta sesión de trabajo, quería referirme a un apartado que he dejado para el final, que fue sugerido precisamente en la reunión de la permanente en Venecia, que era el que en este grupo de trabajo incluyéramos una referencia específica, se hizo en el cuestionario que recibieron, a el acercamiento del Parlamento a los jóvenes. Atraer a los jóvenes a la política es una tarea sin duda extraordinariamente importante que tiene que ver con todo el objetivo de utilizar la e-democracia como instrumento para mejorar el grado de conexión entre los ciudadanos y la política y para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas, pero sin duda, si eso es importante, lo es especialmente en relación con los jóvenes, porque son el sector de la sociedad sobre el cual en un inmediato futuro va a recaer la responsabilidad de organizar y de dirigir sus respectivas sociedades, ¿no? Bien, del resultado de las encuestas se deducen que hay distintas experiencias de varios parlamentos, de muchos parlamentos, pero yo les concluiría en resumen 3 ideas como las que me parece que mejor expresan lo que el terreno sobre el que deberíamos de dedicar más esfuerzo. En primer lugar, el de incrementar las relaciones de colaboración de los parlamentos con las universidades y, en general, con el sistema educativo. El sistema educativo, cuando hablamos de la necesidad de mejorar la conexión con la ciudadanía, de
mejorar el conocimiento de los ciudadanos del trabajo, de la actividad parlamentaria, sin duda, como tantas otras tareas de mejora de la sociedad, si no pasa por la educación, es difícil que tenga éxito. Por lo tanto, la conexión del Parlamento, la colaboración de los parlamentos con el sistema educativo en su conjunto y especialmente con las universidades es extraordinariamente importante. De ahí la segunda propuesta, ya más concreta, que es la de fomentar la realización de debates, de conferencias, de jornadas, de actividades de parlamentos de jóvenes. Yo les puedo comentar, como otras de las experiencias que se han manifestado en la respuesta al cuestionario, en nuestro Parlamento, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un pleno infantil de alumnos de enseñanza primaria que durante todo el curso escolar han estado trabajando en torno a 3 valores que han seleccionado. Se les proponen 3 valores, sobre esos 3 valores elaboran, redactan propuestas de cosas, de medidas que había que aplicar. Hay una fase en cada provincia, de las 8 provincias que componen Andalucía, de los colegios que quieren participar. Finalmente hay una fase regional y todos los colegios de toda Andalucía que habrían participado traen sus representantes, que son 109, ocupan los escaños del Pleno del Parlamento. Ellos eligen su presidente o presidenta y celebran un pleno en el que aprueban finalmente, votan sobre las distintas propuestas que trae cada provincia, eligen cuál es la mejor, bueno, un Parlamento joven, ¿no? En este caso era de primaria, eran alumnos de 8, 10, 11 años. Pero hace varios meses hicimos un procedimiento similar con alumnos de enseñanza secundaria y de bachillerato, es decir, con alumnos ya que están en víspera, cercanos ya a la edad de participación, del derecho de participación, de sufragio, que en España es los 18 años, ¿no? Son alumnos de 15, 16, 17 años que con el mismo procedimiento. Son experiencias que, sinceramente, me parece que habría que extender, que fomentar más, sin olvidar que, en gran medida, la celebración en los centros educativos, en las universidades y en los centros no universitarios, de ese tipo de actividades, por ejemplo, el profesor Coller conoce en su universidad, en la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, se celebra un parlamento, un debate que culmina igual, no se celebra aquí, se celebra allí en la universidad, pero es un foro creado por los propios estudiantes que culmina con una celebración de un pleno, con una aprobación de conclusiones. Es decir, fomentar la práctica democrática parlamentaria en el sistema educativo, a mi modo de ver, es fundamental. Y eso ya no es una medida que nos competa a nosotros como Parlamento en nuestra actividad interna, sino que nos puede competir en la medida en que, como órgano legislativo, establezcamos ese tipo de actividad o propongamos a los gobiernos ese tipo de actividad en nuestros centros educativos, en los centros educativos de nuestra región, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera es, y probablemente sea la que más falta casi haga, porque es la que menos se observa en el cuestionario, en la respuesta, es incrementar sustancialmente la presencia activa de los parlamentarios, de los diputados y las diputadas, por supuesto de los presidentes, pero de los diputados y las diputadas en las actividades de las universidades. Es decir, en estos momentos es perfectamente posible que en un departamento universitario, en una cátedra de Sociología, en una cátedra de Economía, que están celebrando, o un máster, se intervenga desde un Parlamento, un diputado o una diputada, o los diputados de distintos grupos parlamentarios, por videoconferencia, puedan participar en un debate con los estudiantes y los estudiantes le puedan plantear cuestiones. Eso seguramente redundaría en beneficio de esa mayor proximidad, de ese acercamiento que, junto a las visitas, ahora cuando venía de la reunión de la mesa, había un grupo de estudiantes visitando nuestro Parlamento, igual que ahora cuando terminemos lo van a visitar ustedes, ¿no? Aquí hay todos los días centenares de alumnos y alumnas
de personas mayores, de personas de toda condición que visitan nuestro Parlamento. Todo eso tenemos que seguir haciéndolo, pero me he atrevido a proponer estas 3 líneas porque me parece que son fundamentales en esta tarea, en este objetivo de atraer a los jóvenes a la política. Y ahora ya sí que de verdad termino agradeciéndoles a todos su participación y sus palabras, esperando que hayamos hoy dado un paso que nos permita presentar en la Asamblea de octubre conclusiones que puedan ser respaldadas, por supuesto, por la Asamblea, pero sobre todo llevadas a la práctica por la totalidad de nuestras asambleas legislativas, porque, sin duda, en un escenario como el que estamos viviendo, de desafección política, de cuestionamiento de las instituciones políticas y especialmente de las instituciones europeas, no podemos olvidar nunca que somos representantes de los parlamentos con competencias legislativas de las regiones de Europa y que ese es nuestro horizonte y nuestra referencia siempre. Me parece que podamos ser útiles a ese objetivo que nos une a todos, que es el de conseguir mejorar la relación entre los ciudadanos y las instituciones parlamentarias y, en definitiva, recuperar niveles de confianza que, de alguna manera, se han ido deteriorando en los últimos años como consecuencia de la crisis. Sin más, le doy la palabra a la presidenta Dupuy para que ella sea quien clausure la reunión de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Mais j'écoutais avec attention, Monsieur le Président, pour comprendre, parce que je pense qu'on aura encore un groupe de travail, donc on va devoir rechercher des pistes pour affiner le travail dans un second groupe. Moi, je pense, chers collègues, que nous avons bien avancé, que j'ai un peu un sentiment qu'on a mélangé à la fois les discussions de principe et celles de pratique, et qu'à un moment donné, il faut que l'on tranche sur les principes et qu'on mette en avant les pratiques. Je suis comme ça, je vais vous dire, moi, je ne vois pas encore clair dans tout. Et en particulier, je pense qu'il faut encore affiner le vocabulaire que nous utilisons, donc, notamment par rapport au questionnaire. Bon, je n'ai pas fait de commentaires, ce questionnaire qui était très bien fait et très utile, mais en entendant ce qui s'est passé ce matin, les experts et les collaborations des uns et des autres, je me dis qu'il y a encore des choses à préciser, parce que peut-être nous ne parlons pas toujours des mêmes choses. Et alors, évidemment, bon, ça ne fait pas avancer la pensée. J'ai retenu en particulier 2 choses très importantes. C'est ce qui concerne le vote électronique. C'est une notion complexe. E-vote, oui, mais on parle de vote électronique. Donc, j'écoutais bien Nazzaro Pagano et les autres. J'ai moi-même eu des difficultés à cerner cette question. Est-ce que nous avons bien répondu à cette question dans votre questionnaire? Je ne crois pas, à bien y réfléchir, le Parlement bruxellois, parce qu'on n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par vote électronique dans la perspective de notre travail. J'ai écouté avec attention aussi notre collègue Manzano, quand il parle de Parlement ouvert. C'est évidemment un vocable extraordinairement positif, mais qui contient pas mal de choses dans son expérience, des choses très différentes. Et donc, mon Parlement est ouvert aussi. On y fait un jeu de rôle qui s'appelle Democracity. Les écoles s'inscrivent, il n'y a plus de place pour 2 ans, si je puis dire. On met les jeunes dans l'hémicycle et ce sont les parlementaires du jour. Bon, voilà, enfin, je pense qu'il y a d'autres formules du même genre. J'appelle ça Parlement ouvert. C'est évidemment autre chose que de dire « Ah, on va pouvoir retrouver sa feuille de salaire dans le système électronique. » Ah, ouh là là, le grand écart. C'est là que je crois qu'on devrait peut-être encore, donc il y a du travail, affiner le vocabulaire. Ce quoi on est d'accord, je pense, à peu près tout le monde, c'est qu'on doit utiliser le web comme un instrument, comme les autres de contact, de dialogue, d'ouverture, etc. C'est un instrument. Il a son potentiel et ses limites. Mais c'est un instrument incontournable. Tout le monde dit, bon, même si j'aime pas, je dois, il faut. C'est impossible autrement. Ça, c'est clair. Je crois que là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Qu'est-ce que la e-démocratie? Comment s'assurer qu'elle soit une valeur ajoutée à la démocratie? Qu'est-ce que la e-démocratie? Est-elle une valeur ajoutée à la démocratie? Ça, c'est tout le problème. J'ai aussi constaté en lisant les réponses au questionnaire, la globalisation des réponses, et en réfléchissant à nos réponses, que l'évaluation est la fonction faible de nos recherches pour l'instant.
Donc ça, c'est clair. On n'a pas évalué, on a besoin d'évaluer, on n'a pas fixé les bases de l'évaluation forcément. Donc là, je pense que ça, c'est aussi une démarche qui peut se projeter. E-démocratie, c'est pas le web, c'est pas un instrument de défense du système parlementaire, c'est pas un instrument de riposte à une agression du système parlementaire, c'est un instrument d'information réciproque entre les gens et l'institution. Et donc, c'est un instrument d'attention, dans les deux sens, de pédagogie et d'écoute, par essence même. Alors, est-ce que c'est toujours ça, hein, quand nous le faisons? Bon, ça, évidemment, il faut y aller. Je constate que le débat, et c'était très passionnant, donc... parce que bon, la technique c'est une chose, mais les principes autre chose, a très vite dérapé sur ce que c'est que la démocratie directe. Oui, mais nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de la démocratie directe, nous parlons de la e-démocratie, de l'utilisation de cet instrument comme instrument d'écoute, de transparence, de communication et d'interactivité, je pense. Donc, quand on parle de démocratie directe, quand on parle de la technicité du travail parlementaire, quand on parle des salaires des parlementaires, il me semble que j'ai vaguement entendu qu'on discutait de tout ça. Bon, ben ça, c'est des débats dérivés par rapport à la e-démocratie, me semble-t-il. Débat intéressant, mais difficile. Je me fais une réflexion toute personnelle, vous me la pardonnerez. Il ne faut pas non plus voir le problème dans l'autre sens. Il ne faudrait pas qu'il y ait une exclusive de contact dans la technologie. Il ne faudrait pas qu'on se mette derrière son ordinateur, son système, son clavier et tout ça, pour dire « Ah, moi je parle avec les citoyens, ici ça va bien ». Non, c'est encore une fois une seule voix. Il faut continuer à prendre le tram, il faut continuer à descendre dans la rue, il faut continuer à entendre les groupes intermédiaires. C'est évidemment essentiel. On ne peut pas se dire « Je vais faire de l'e-démocratie et donc voilà, c'est fini la démocratie, plus de contact ». Au contraire, ça devrait inciter à « Ah, vous m'avez envoyé un mail, sapristi, je vais vous rencontrer, je vais parler avec vous ». Je pense que c'est ça le réflexe du parlementaire. Et ceci m'amène à une réflexion par rapport à ce que disait notre collègue de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Parlement, c'est une institution, les parlementaires, c'est une partie. Dans le système web qui est le nôtre, le nouveau website qu'on a fait, on a des liens avec les systèmes de technologie et de nouvelles technologies de tous les parlementaires qui, eux, sont sur Facebook, qui, eux, sont sur Twitter, qui, eux, peuvent se permettre de donner leur réponse politique aux interrogations des personnes. L'institution ne peut pas, les fonctionnaires ne peuvent pas, je ne peux pas au nom de tout le monde, ça n'est pas ça la démocratie. Donc là, il faut quand même, je crois, organiser le système de telle sorte que la technologie puisse nous donner à plein les bénéfices de la démocratie pluraliste. Moi, je crois que c'est très très important de continuer à rencontrer les gens et en aucune manière d'harmoniser tout et de renoncer donc à ce qui est dans notre système, me semble-t-il, les exigences de la démocratie pluraliste. J'avais mis dans mes petites notes de conclusion qu'il fallait faire quelque chose de plus par rapport aux jeunes, mais le président l'a fait, évidemment. Donc ça, moi, je propose que ce soit au moins dans l'ordre du jour de la prochaine réunion. C'est essentiel qu'on en discute. Ce sont des suggestions extrêmement positives. Et je crois quand même qu'en parlant de technologie, c'est plus vers les jeunes que nous devons nous tourner. En parlant de désaffection par rapport au système parlementaire ou de démocratie élective, c'est plus vers les jeunes que nous devons nous tourner que vers les autres qui gardent leurs habitudes et leurs convictions. Alors, que le modérateur, j'ose à peine prononcer son nom parce qu'il y a un X et deux L, donc c'est Javier Collier, ça va, j'essaye, que le modérateur se rassure, c'est sans esprit de concurrence aucun, parce que nous ne sommes pas dans le marketing entre nous, mais dans un souci de saine information, que nous mettrons tout ce qu'il y a moyen de mettre sur le site de la galerie, ça c'est tout à fait clair. Nous le faisons systématiquement. Bon, on attend un peu que chacun ait pu nous transmettre les documents, mais ça va de soi qu'on va nourrir le site de la galerie des considérations sur les sites. Je peux vous rassurer tout de suite. Voilà ce que je souhaitais vous dire et je trouve qu'on a bien avancé, même si de temps en temps on était sur des chemins un peu glissants.
Mais bon, qui ne prend pas de risque n'avance pas. Et donc, moi, je voudrais vous remercier tous. Je constate que tous les parlements sont preneurs. Mais, s'il vous plaît, faisons un effort de vocabulaire pour que la prochaine fois, on puisse encore affiner. Parce qu'un échange de bonnes pratiques, c'est un échange de pratiques. Il ne faut pas tout d'un coup qu'on se retrouve avec à la station du dessus et la station du dessus sans escalier entre les deux. Donc là, il faut, pour le travail lui-même, je crois qu'il faut, il faut encore affiner le vocabulaire. Mais tout qui veut qu'on mette une expérience sur le site de la Calerie, n'hésitez pas. Hein. C'est sûr que ce site peut vivre aussi. Hein. C'est clair, ça. Mais merci de votre attention. Je conclus cette séance. Oui. Je conclus cette séance. Voilà. Merci. Sí, muchas gracias. En este momento nos vamos a desplazar al salón de plenos. Tendremos una foto de todos y de todas y a partir de ahí tendréis una visita guiada de nuestro Parlamento. Luego quedaremos en el comedor también de esta casa para tener una comida en familia y por la tarde ya tenéis en el programa las horas y los sitios que vamos a visitar con una cena, yo creo que muy linda en Sevilla, ya lo veréis. Así que seguimos la actividad. Gracias.